Ahí. Bueno, ahora sí prendió la luz. Ahora se escucha mejor. Bueno, tengo que retomar dónde estaba hablando. Ni sé ni dónde estaba hablando, pero... Ok. Bueno, estamos hablando acerca de oír y escuchar la palabra, porque la palabra es medicina. La palabra es lo que entra para cambiar y transformar tu vida. El mensaje que tenemos hoy, la parte número 5 del mensaje de el poder de la cruz. Cuando hablamos del poder de la cruz, dijimos el otro día, no es una cruz en sí, sino que es el poder que viene del sacrificio de ¿quién? De Cristo Jesús. O sea, por eso la enseñanza es estar enfocado en lo que Cristo hizo por y para nosotros, y no lo que nosotros podamos hacer. Por lo general, el ser humano se esfuerza por cambiar patrones de conducta, el ser humano se esfuerza por cambiar y agradar a otros, ¿sí o no? ¿Cuánto dicen amén? Quiere cambiar a otros, quiere cambiar para agradar a otros, perdón, también quiere cambiar a otros, pero aquí todo parte de conocer el mensaje de lo que Cristo hizo en la cruz por y para nosotros. Y si hoy usted está aquí en este lugar, es porque Dios te ha puesto para usted recibir esta palabra, recibir estas enseñanzas, y de esa forma, como decía el hermano José recién, ¿no? Estamos en un continuo crecimiento. ¿Que cuándo va a parar ese crecimiento? Hasta que Cristo venga a buscarnos o hasta que usted termine su periodo aquí en esta tierra. Pero ninguno de nosotros llegó a una cúspide, como cuando alguien escala el monte Everest, ¿no? O el Aconcagua, y dice, llegué a la cima. Eso pasa la gente que escala un monte, o una montaña, perdón, pero no es así en el Evangelio. En el Evangelio usted comienza y usted sigue creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Para que Cristo sea formado en nosotros, ¿con qué fin? ¿Con qué fin Cristo tiene que ser formado en nosotros? Para nosotros expresar, ¿no?, la vida de Dios, y para que otros le conozcan a Él, vengan al conocimiento de Cristo, le puedan conocer a Él. ¿Vamos bien? Amén. Voy a leer lo que estuvimos leyendo el día jueves, terminamos con esto, en el libro de Colosenses, capítulo 1, del versículo 15 en adelante. Voy a leer y después voy a parar más adelante en la enseñanza. Pero dice así. Vamos a orar porque no oramos. Con esto del Facebook no oramos. Vamos a pedirle al Señor que el Señor nos guíe, que Dios nos dé el entendimiento que necesitamos para proyectar esta palabra en este momento, y que usted también pueda hacer esa tierra, buena tierra, ¿cuánto dicen amén? Buena tierra, donde sea sembrada la palabra y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por este momento, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu perdón. Gracias, Padre, por este privilegio que tú nos das de estar aquí reunidos. Gracias por los testimonios de los hermanos, gracias por tu amor, gracias por tu perdón. En Cristo Jesús te pedimos que alumbre los ojos del entendimiento, que nosotros podamos, Señor, hablar y enseñar conforme a lo que tu Espíritu tiene para este día, para este momento, en el nombre de Jesucristo, y decimos amén. Muy bien. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud,
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Muy bien. ¿Dónde empezó todo? ¿Dónde empezó el error? ¿Dónde comenzó todo lo malo? ¿Se acuerda dónde comenzó todo lo malo? ¿Dónde? Muy bien, en el huerto del Edén. El Edén era un lugar y el huerto fue puesto en ese lugar, en el Edén. Pero antes del error, antes del pecado, ¿el ser humano la pasaba bien o la pasaba mal? La pasaba bien, señoreaba, estaba bien, todo estaba bien. ¿Se enfermaba? No, nunca. ¿Estaba atado a algún vicio? Never. Nada, todo estaba bien. ¿Por qué? Porque Dios lo creó para... Muy bien, qué bueno. Me gusta cuando usted... Mi deseo, mi anhelo, ¿no? Es que usted aprenda. Yo no estoy para que usted se emocione. Por supuesto que el pastor Leo predique, le hace repetir y bueno, por ahí cuento chistes malos, pero por lo menos usted se ríe, ¿no? Pero no es eso el hecho que usted aprenda, reciba esta enseñanza, reciba esta palabra. Entonces Dios le creó para... Bueno, vamos, dígalo con más ganas. Dios le creó para reinar en vida. El Salmo 23, como dice, que el bien te sigan ¿cuántas veces? Todos los días de tu vida. Dios te hizo para que te vaya bien. Decirle a alguien, Dios te creó para que te vaya bien. Dios te creó para que te vaya bien. Dios te creó para reinar en vida. Claro que sí. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue el pecado, ¿no? El problema, ¿quién fue? ¿Adán o Eva? El pecado. El pecado, entró el pecado, y como entró el pecado, entonces ahí comenzó todo lo malo. Voy con esto, ¿sabe por qué? Porque mire lo que dice acá. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. O sea, en la cruz, Cristo Jesús le puso fin ¿a qué? Muy bien, gloria a Dios. Le puso fin al pecado. Y si le puso fin al pecado, le puso fin a la muerte. O sea, el primer Adán la embarró, el primer Adán erró, pero vino ¿quién? Dígalo, el postrer Adán. No hay más, el último. Vino y arregló todas las cosas. Recién decía el hermano, el mismo Dios, ¿no? Que sacó a Daniel del horno, no, al revés. A Sadrach, Mesach y Abednego fueron al horno de fuego y Daniel fue al foso de los leones. O sea, ese mismo Dios hoy no está aquí. Ese mismo Dios está en ti, gloria a Jesús. Ese mismo Dios te habita. Esa es la diferencia entre la religión y el maravilloso evangelio de la gracia de Dios. Que usted no está esperando, que usted no está diciendo, Señor, quiero más de ti. Sino Cristo vive en ti, Cristo te habita. Por eso dice, por medio de él reconciliar todas las cosas. Ahora, ¿cuál es tu parte? Porque todo esto es muy lindo, pero ¿cuál es nuestra parte? ¿Cuál es mi parte? Diga, creer. Vamos, dígale, no me haga así con la cabeza, diga creer, vamos, wake up, man. Despiértese, creer. Yo soy duro, amén. Creer. Esto no es, yo le digo, we are not playing, no estamos jugando. Esto se trata de vida o muerte. Decía el otro día, el pastor Ricardo me testificaba, ¿no? Que conocía un hermano, pacto mezclado, ¿no? El hermano no quiere decir pacto mezclado, pero están en los pactos mezclados. ¿Qué puedo decir? Están en los pactos mezclados. No, a veces la gente no puedo decirlo, me cuesta decirlo, pero están los pactos mezclados, donde están en bendición y están en ¿dónde? En maldición, ¿no? Un pasito para adelante, un pasito para atrás, dos pasitos para atrás. O sea, entonces, y este hermano me decía, ¿no? Que le hablaba a un hermano, le hablaba de la gracia, pero el hermano siempre agarrado, ¿no? De la ley, agarrado de los rudimentos, agarrado de la religión, agarrado. Y hace 2 semanas lo llamó la esposa de esta otra persona y le dijo, mi esposo falleció. 56 años, ¿no? Y testifico esto, no le estoy metiendo miedo, pero sí para aclarar que esto es de vida o muerte.
que es muy importante. What do you believe? It's important what you are believing now. Es muy importante lo que usted está creyendo. Todo tiene que ver con creer. Por eso lo más importante que le pasa, no lo más importante, un buen y excelente testimonio de lo que es creer, lo mostró el centurión romano cuando fue a Jesús y le dijo, mi criado tiene un grave problema, está enfermo. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. ¿Y qué le dijo? Le dijo, no, no es necesario, solamente di la palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra está el poder para todo. Gloria a Jesús. Entonces, cuando nosotros traemos enseñanza, no es solamente enseñanza para que usted aprenda y tenga conocimiento, sino que es una palabra viva para que usted viva por medio de esa palabra. Si no, va a estar siempre en la misma. Y a mí, yo digo, Señor, lo bueno, que todo lo que pasa en tu vida, todo lo que nos pasa, aquellos que somos escogidos, dice Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan para bien. Puede ser que hoy usted esté pensando, bueno, esto no me ayuda bien, esto que estoy pasando, esto que estoy viviendo, alguien que está conectado en TikTok, los que están conectados en Facebook, usted dirá, por ahí quizás el pastor no sabe, el pastor no conoce mi vida, yo estoy bien mal, yo estoy pasando un momento difícil. Tenés que empezar a creer en lo que Cristo hizo por y para ti, recibir estas verdades y entender que todas las cosas ayudan a bien, conforme a su propósito. Y empezar a vivir ¿para quién? Vamos, dígalo, para Dios, para Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que te está llamando. Él está a la puerta y llama. Entonces cuando uno entiende eso, dice, yo estoy en la tierra para un propósito de parte de Dios. Entonces ahí usted empieza ¿a qué? A vivir la vida de Cristo aquí en esta tierra. Y sabe que todo lo bueno le va a suceder. ¿Por qué? Porque usted está entendiendo que hay un plan, que hay un propósito en su vida. Yo siempre lo digo, ¿no? El propósito no es solamente pasar por esta tierra y pasarla bien, sino el propósito que Dios tiene. Vamos entonces con lo que tenemos para hoy acerca de la cruz, porque el tema es el poder de la cruz. Dice en el 21, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos, ¿en dónde? Diga, en mi mente, en la mente. ¿Por qué éramos enemigos en la mente? Porque no sabíamos, mire lo que es esto, no sabíamos que éramos de quién. Diga, que éramos de Cristo. Nosotros no sabíamos, nuestra mente no sabía, pero Dios sabía o no sabía. Sí, por eso dice, a los que antes conoció, a estos los predestinó. O sea, ya Dios sabía que usted iba a estar hoy aquí, que iba a estar en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Pero nosotros en nuestra mente éramos ¿qué? Enemigos, éramos extraños. No sabíamos, como dijo el hermano, recién dio testimonio, después lo vamos a publicar, 15 minutos de testimonio, tengo que ponerlo después en YouTube, ¿no? Pero ¿qué es lo que decía el hermano? O sea, que el papá era pastor, a los 14 años él dio su vida porque llega un momento que vos tenés que tomar una decisión, pero Dios sabía que él iba a tomar la decisión, sí. ¿Él era de Dios antes de nacer? Sí. Ya era de Dios. Pero ¿dónde estaba el problema? Que necesitaba ser ¿qué? Alumbrado en su mente. Entonces, aunque entró en la religión, porque era una religión, los pactos mezclados es una religión, aunque entró en la religión, pasaron 50 años de su vida aproximadamente para que él pueda recibir la verdad. Y hablar y decir, recibí la verdad después de tanto tiempo, eso ¿sabe qué es? Es humildad. Porque no todos están preparados para decir, bueno, yo vine, pasé por esto, pasé por aquello, pasé por el adventismo, pasé por el mormonismo, pasé por el bautista, pasé por el pentecostalismo, hasta que conocí la iglesia de la gracia, Jesús mi amor. Amén.
Dijo Pablo, si hay que gloriarse, no podemos gloriar, ¿no? Al hermano Leo, que dijo él, ¿no? Para recibir, ¿qué? Esta maravillosa verdad. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque ahora usted está en una posición correcta delante de Dios, ¿no? Donde viene seguridad a su vida y donde yo le puedo asegurar que su futuro está bendecido, su futuro está asegurado. Pero escuche lo que dice acá, porque acá viene la cosa. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Dónde? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Dónde murió Jesús? Diga, en la cruz. O sea, ¿qué estamos predicando? El poder de la cruz, ¿verdad? Entonces, en su cuerpo de muerte pasó algo. ¿Qué fue lo que pasó? Que Él tomó mi lugar. Diga, Él tomó mi lugar. Diga, fue mi sustituto. Esa es la parte clave. Porque la gente, ¿sabe lo que quiere el ser humano? El ser humano quiere prosperar, el ser humano quiere vivir saludable, el ser humano quiere tener una buena familia, quiere tener un buen matrimonio, quiere tener hijos sanos, ¿sí o no? Bueno, sí. Ok, quiere que todo le vaya bien. Entonces, el mundo se ha aprovechado de eso, entonces se escriben libros de autoayuda, se escriben libros de los 10 pasos para un buen matrimonio, la llave para la felicidad, ¿sí o no? Y estoy hablando dentro del cristianismo. Entonces, ¿por qué? Porque eso vende. La gente quiere, porque quiere que las cosas le vayan bien. Pero el asunto que se olvidan de estas enseñanzas que trae el apóstol Pablo, que es lo básico, diga conmigo lo básico, para vivir esa vida de abundancia que Dios tiene para el ser humano. ¿Por qué? Porque lo primero que usted tiene que entender es que en la cruz Dios tomó tu lugar. ¿Para qué tomó tu lugar? Acá te da la respuesta. Dice, para presentarme santo. ¿Qué es santo? Separado, apartado por Dios para un propósito en esta tierra. O sea, Dios te separó. No que usted se va a separar, sino que Dios ya te separó. Y dice, y sin mancha. O sea, usted ahora es una persona limpia, sin mancha. ¿A dónde? Diga, en mi espíritu. Tu espíritu se unió con Dios. Usted ahora es una persona santa. Usted es una persona sin mancha. Si usted se mira a sí mismo, usted se va a decir, no tengo malos pensamientos, no soy la persona que dice el pastor que soy, no soy la persona que la Biblia dice que soy. Entonces empezás a mirarte a ti. Por eso es muy importante recibir estas enseñanzas. ¿Qué fue lo que pasó dónde? En la cruz. Entonces, ¿cómo es usted? De este versículo, ¿cómo es? Diga, santo. Vamos, diga, sin mancha. No, usted dice, ¿por qué se adelanta? Yo recién voy ahí, santo y sin mancha. O sea, piense santo, soy separado. O sea, ok, le voy a poner un ejemplo. En el tabernáculo y en el templo, en el Antiguo Testamento, había utensilios, o sea, tenedores, cucharas, vasos, que se usaban para el tabernáculo. Y estos utensilios que se usaban eran santos, nadie los podía tocar, solo los sacerdotes. ¿Por qué? Porque estaban destinados ¿para qué? Diga, para algo especial. Ese es el asunto. Esa es la palabra santo. O sea, yo fui separado. Diga, usted también, yo también. ¿Para qué fue separado? Para algo especial. O sea, eso empieza a cambiar la mente. Que usted no está... Hay 8 billones de personas aproximadamente. ¿Sabe qué son 8 billones de personas? 8.000 millones de personas. Cuando usted sale de un lugar, de su país, y empieza a viajar y va a otros lugares, uno piensa, dice, ¿qué manera de haber gente? Pero de esos billones de personas, Dios le separó a usted.
Cuando usted empieza a entender que usted ha sido separado por Dios, esa autoestima que es baja, ese pensamiento que muchas veces dice, la verdad que no sé, no sirvo para nada, algunos pueden pensar así, otros piensan, bueno, tuve un matrimonio, fallé, ahora tengo otro, me parece que tampoco va a salir bien, otros tienen problemas de adicciones y van a centros de rehabilitación, van a grupos, van a lugares y muchas veces siguen en la misma forma de vida y dicen, no, la verdad que me parece que no nací para vivir bien, nací para vivir mal. Y todos esos pensamientos se empiezan a ir. ¿Cuándo? Cuando usted empieza a entender que Dios le separó. Cuando usted empieza a entender que hay un propósito en su vida. Cuando usted empieza a entender que usted dentro suyo es santo y sin mancha. Que usted es una nueva criatura, una nueva creación. Cristo le hizo nacer de nuevo. ¿Dónde? En la cruz. Sin santo, sin mancha. ¿Y qué más dice? Irreprensible. Algunos dicen, ¿funciona esto? Por supuesto que tiene que funcionar esto. Por supuesto que funciona. ¿Por qué? Porque usted está creyendo. Esto por medio de la fe. Bien, bien. Aplauda al rey. Póngase con todo. El Evangelio es fe. Y decíamos el otro día, la fe es algo que ves o algo que no ves. Que no ves. Algo que usted no está viendo. Yo me veo predicando en diferentes canales de televisión en Estados Unidos. Bueno, gloria a Dios por lo que quieran, amén. Yo veo eso. Estoy frente a un iPhone 16 y un iPhone 14 en este momento. Pero yo veo más allá. Eso se llama ¿qué? Fe. O sea, y la fe Dios te la puso para creer en Él, en lo que Él hizo. Pero también esa fe está en nosotros para creer que estamos en esta tierra para que nos vaya bien o nos vaya mal. Nos vaya bien. Que usted termine los días de su vida en buena vejez. ¿Sabe que es triste? Pero mucha gente que son creyentes y terminan solos sus últimos días, y muchos terminan enfermos, y muchos terminan con dolor, muchos terminan con llagas en su cuerpo, muchos terminan conectados a máquinas, sufriendo, pinchados por todos lados. Y algunos dicen, ay, bueno, será la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios, no. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero ¿por qué perece el ser humano? Por falta de conocimiento, por falta de conocimiento. Oseas 4:6, por falta de conocimiento. Mire, había donde, bueno, por ahí escucha a mi hermana, donde un edificio donde vive mi hermana, un edificio acá en Woodside, un edificio grande, con muchos pisos y mucha gente. Y el hombre hispano, latino, dueño de ese edificio, ¿no? Y a veces la persona dice, uy, qué bueno, este hombre es latino y tiene este edificio. Pero le dio un cáncer. Y cuando vino el cáncer, o sea, está bien, yo no estoy diciendo, es bueno, gloria a Dios, que la persona pueda tener lo que fuera. Pero cuando vino el cáncer, ¿qué pudo hacer? Nada. Falleció la persona. Y no tenía hijos a quien dejarle. ¿No? Y pareciera que la persona sí tuvo cierto éxito, pero no fue éxito. Fue un poquito. Y lo bueno que en Cristo Jesús, eso es lo que yo he entendido, que hay una promesa que Dios le dio a Abraham. Y en esa promesa está todo lo que Dios tiene para un ser humano. Primero, para cumplir el propósito que Dios te puso aquí en la tierra. Y segundo, para que en ese propósito, como usted se convirtió en hijo, en hija,
en embajador, te convertiste en socio, ¿cómo te puedo decir? En todo lo que Dios tiene en esta tierra, entonces ahora Dios está ¿qué? Comprometido. Acuérdese. Algunos dirán, ¿es una obligación de Dios? Es que Él se siente obligado. ¿Por qué? Porque Él prometió y ¿qué fue lo que hizo? ¿Prometió y qué más? Diga, juró por sí mismo. Entonces cuando nosotros leemos esto, lo que pasó en la cruz, éramos enemigos, éramos extraños en nuestra mente, pero vino Cristo y tomó mi lugar, tomó tu lugar. ¿Para qué? Para eso, para presentarte santo, sin mancha, irreprensible. Voy a leer el 23 y dice así. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Dígale a alguien, tenés que permanecer. Dígale a alguien, tenés que permanecer. Porque es el asunto, hermano, hermana querida, que mucha gente ¿qué hace? No permanece. Es el asunto. Y eso es lo que dice Pablo. O sea, ya Cristo hizo el trabajo. Ya Cristo fue a la cruz. Hecho está. Entonces, ¿y ahora cuál es mi parte? Acá lo dice. O sea, pastores, donde yo he ido a iglesia a predicar gracia, y me dice, sí, pastor, yo entiendo todo eso, pero ¿cómo puede ser que son perdonados, que tienen la gracia? Y entonces la gente ahora ¿qué tiene que hacer? Le digo, no, tranquilo, le digo, que hay mucho para enseñar, le digo. Y le muestro estos versículos. Le digo, Cristo te hizo santo, Cristo te hizo justo, Cristo te hizo irreprensible, sin mancha, pero ahora hay una condición. ¿Cuál es la condición? Permanecer. La condición es estar, es seguir. No, acá estoy, está bien, estoy santo, justo, sin mancha. ¿Qué estás? No, estoy acá en la playa tomando sol. Sí, está bueno, pero ¿estás sirviendo a Dios? ¿Está dando por gracia lo que por gracia has recibido? ¿Estás injertado en el cuerpo, dando fruto de esto que Dios te dio? Porque hay un tiempo, venimos nosotros al Cristo, venimos al Señor, estamos mal, nos sentimos mal, queremos salir de nuestros problemas. Y dice el Salmo 103 que Él que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores, pero te rescata del hoyo y te corona de favores, ¿para qué? Para que le sirvas a Dios, para que le sirvas a Él, para que seas ese mensajero para alumbrar a aquellos que hoy son enemigos y extraños. ¿En dónde? En su mente. ¿Y dónde viene el conocimiento? A la mente. Donde esa gente que está hoy día están en las iglesias, están sentados en millones de iglesias donde se predica ley y gracia. Y siempre van a estar en un lugar de maldición. Y nosotros hemos sido llamados ¿a qué? A alumbrarles con este mensaje. Y Dios no te trajo simplemente para libertarte de ciertas cosas, sino para que cumpla su plan y su propósito. Vamos de vuelta. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros o sin moverse de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Para algunos que están comenzando, quizás esta parte es un poco difícil porque dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que predican las otras iglesias? Bueno, las otras iglesias predican el Evangelio de la circuncisión, que es el Evangelio del apóstol Pedro. Recién leía al hermano, ¿no? En segunda de Pedro, capítulo 3 de segunda de Pedro, unos versículos donde hablaba acerca de, Pedro hablaba acerca de lo que Pablo tenía y que era difícil a veces de comprender. Por eso quiero hacer esta aclaración. Entonces, Dios le da el Evangelio al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo ahora trae todas estas enseñanzas y él tiene que aclarar. ¿Qué es lo que aclara? Aclara esto. Dice, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces es muy importante aprender el Evangelio ¿de quién?
de Pablo. ¿Vamos bien? Amén. Voy a leerlo ahora en esta versión. Pero deben seguir creyendo. Dígale a alguien, debes seguir creyendo. Deben seguir creyendo. No es que viniste un día, perdón, yo se lo digo, si usted quiere vivir una buena vida, feliz, en gozo, en paz, en salud, en prosperidad, no es un solo día, no es un domingo a la mañana. Eso se llama... religión. Muy bien, religión, muy bien. Eso es religión. Si usted vino a Jesús, mi amor, y su pastor es el pastor Leo, su vida, usted tiene que vivir ¿para quién? Para Cristo. Si no, no vale, no vale. O sea, sí, al principio usted va, no puede ser yo que esté todo el día escuchando la palabra, para mí eso está difícil. A lo primero está bien, pero cuando usted después entiende que Dios te puso en esta tierra, Dios te puso in this earth para el propósito ¿de quién? De Él. Entonces usted desecha todo lo demás, abraza la verdad y escúcheme, y después sí, puede disfrutar de esta tierra, puede disfrutar de este mundo, pero con su mente ¿dónde? En Cristo Jesús. ¿Con su mente dónde? En el propósito de Dios. Después todas las demás cosas le van a hacer ¿qué? Añadidas. No va a pedir, sino que le es añadido. ¿Por qué? Porque usted entendió que Dios te puso en esta tierra para vivir ¿para qué? Para Cristo Jesús. ¿Le está hablando alguien que entendió eso? Yo entendí que lo único que sirvo es ¿para qué? Vivir para Cristo. Algunos dirán, pastor, pero yo voy a ser predicador, voy a ser pastor, voy a ser... No, puede ser que usted sea dueño de un restaurante. Amén. Puede ser que usted sea dueño de edificios. Puede ser que usted sea empresario y un CEO de alguna compañía muy importante. 7-Eleven, muy bien. Pero de ahí usted vive ¿para quién? Para Cristo. Puede ser que usted sea dueño de una compañía de construcción, de una compañía de pintura, de electricidad. Puede ser que usted sea un maestro, como es el que le hizo el gol a Boca el otro día. El maestro de Nueva Zelanda. Aproveché, ¿no? Puede ser que... O sea, pero de ese lugar usted le va a servir ¿a quién? A Dios. Le va a servir a Cristo Jesús. Puede ser que usted rescate gatos. Está bien. Pero su vida es ¿qué? Cristo Jesús. Lo demás es ¿qué? Simplemente algo, ¿no? Secundario. Es como yo quisiera correr. Mi sueño es correr una maratón un día. No sé si lo voy a hacer. Pero, ¿por qué correr una maratón? Porque fui maratonista, porque corrí media maratón, nunca pude correr los 42 kilómetros porque pasaron cosas en mi vida, pero no es mi meta. Mi meta ¿quién es? Cristo Jesús. Mi meta es que la gente conozca a Cristo. Ahora, ¿puedo hacer lo otro? Sí, lo puedo hacer. Para divertirme, para pasarla bien, algo sano, por supuesto. Muy bien, seguimos aquí. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. No se aleje de la... ¿Qué es lo que te da la buena noticia? Diga conmigo, seguridad. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Muy bien. El sacrificio de Cristo nos es suficiente. Diga conmigo, el sacrificio de Cristo es suficiente para todo. Todas las religiones quieren agregarle algo al sacrificio de Cristo. Sí, está bien el sacrificio de Cristo, pero también tenés que ayunar, dice lo evangélico. Está bien el sacrificio de Cristo, pero también obligatoriamente tenés que diezmar. Está bien el sacrificio de Cristo, te dicen otros, pero también tenés que rezar el rosario. Está bien el sacrificio de Cristo, pero también tenés que creer en María. O sea, siempre las religiones le quieren ¿qué? Agregar algo. Pero el sacrificio de Cristo es suficiente. Es suficiente. La sangre que Él derramó. The blood of Jesus is enough. ¿Cuántos dicen amén? El sacrificio de Cristo es suficiente para todo en esta tierra. Para todas las cosas. El sacrificio de Cristo defeat the devil.
Derrotó al diablo. ¿Cuánto dicen amén? Y la gente le gusta ¿qué? Pelear con el diablo. Y hablar de Satanás. Y hablar de los demonios. Pero Dios nos puso para hablar ¿de quién? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús, de Él. Entonces por eso el sacrificio de Cristo nos es suficiente. Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 16. Dice de la siguiente manera. Ok, voy a dar la introducción, que no la di. Este es el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, y diciendo a los Gálatas esta carta, en la cual él está hablando de su conversión, cuando era Saulo de Tarso. Dios se le aparece en camino a Damasco, cuando él iba a perseguir a los cristianos, Saulo de Tarso, se le apareció Dios, se convirtió al Evangelio, hubo una conversión, y lo primero que hizo Pablo, dice que no fue a Jerusalén. ¿A dónde fue? A ver si alguien sabe dónde fue. A ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo necesitamos acá, pero bueno, se nos va, ¿no? Necesito gente con conocimiento de la Biblia, porque eso lo entienden claro, es más fácil entenderlo. Lo primero que hizo se fue a Arabia, nadie sabe por qué. Yo he buscado la historia, he buscado por qué se fue a Arabia. Algunos dicen porque allá se fue a concentrar, se fue a la montaña, se fue a estar solo, o sea, un montón de cosas. Pero la cuestión es que se fue a Arabia y después volvió ¿a dónde? A Damasco. Y acá viene la historia. Y pasaron 3 años, 3 años. Y acá después de estos 3 años, Pablo cuenta y dice, 3 años de su conversión, dice así, después pasado 14 años, 14 y 3, ¿cuánto es? 17 años de su conversión, Pablo dice, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Quién era Bernabé y quién era Tito? Colaboradores de él, que salen a predicar con él. ¿Vamos bien? Muy bien. Versículo 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Muy bien. Aquí le está hablando, el apóstol Pablo está contando que fue a Jerusalén porque él les predicaba ¿a quién? ¿A los judíos o a los gentiles? A los gentiles. Pero de repente él quería ver si lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien, muy bien, muy bien, está pensando bien. Él quería ver si lo que él estaba... ¿Por qué? Porque él estuvo con Jesús de Nazaret o no estuvo con Jesús de Nazaret. No estuvo con Jesús de Nazaret. Con ese que caminó la tierra, con ese que fue a la cruz, no estuvo Pablo. Entonces él quería ver qué le decía Pedro, qué le decía Juan, qué le decía Santiago, qué le decía Jacobo, bueno, él mismo, qué le decía Andrés, a ver si me encuentro con alguno, a ver si me cuentan algo que yo no sepa. De repente estoy hablando algo y estoy hablando por boca de ganso, decía Pablo. De repente hay algo que tengo que agregarle a esto que yo le estoy predicando ¿a quién? A los gentiles. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces dice en el versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, le dice. Muy bien, acá Pablo tiene un mensaje. Ese mensaje, ¿quién se lo dio? Dios mismo. ¿Cristo, el de la tierra o el resucitado? El resucitado. O sea, ya Cristo viene y le empieza y le dice a Pablo, mira, todo lo que se vivió antes de la cruz ya no aplica a este evangelio después de la cruz. O sea, Jesús le dice, yo lo que no quiero que ustedes mezclen el pacto de la ley con el pacto de la gracia. Entonces, Pablo, que iba predicando en diferentes lugares,
él veía que la iglesia primitiva, que era la iglesia de Pedro, de Santiago, de Jacob, de esta gente, de Juan, ellos tenían a Cristo, pero ¿qué era lo que pasaba con ellos? ¿Qué hacían? Practicaban todavía la ley de Moisés. Y no solamente la ley y los mandamientos, sino que también le obligaban a circuncidarse. Está bien, Cristo, me gusta que ustedes creen en Cristo, que creíste en Jesucristo, pero tenés que circuncidarte, tenés que guardar la ley, tenés que guardar los días. Y ese galacianismo está ¿hasta cuándo? Muy bien, hasta el día de hoy. Muy bien, bueno, hasta el día de hoy. O sea, lo mismo que está hablando Pablo a los Gálatas, y él está contando lo que él vivió para que los Gálatas no vivan en los rudimentos, en la esclavitud de querer hacer algo para agradar a Dios, porque Cristo vino para hacerlos ¿qué? Verdaderamente libres. Entonces, ahora, escuche, porque ¿por qué tanto énfasis en esto el apóstol Pablo? Porque lo que impide que usted viva una buena vida en esta tierra es todo aquello que usted quiera agregar para quitar el mensaje de la cruz, de la gracia, del perdón de pecados, de la justicia de Dios. Entonces usted va a estar siempre luchando, va a estar siempre batallando por querer agradar a Dios, por querer que las cosas le vayan bien, y haciéndolo en su fuerza, usted nunca va a poder, así de simple. Por eso vemos que todas las religiones, aquí en esta tierra, lo único que hacen es tratar de cambiar una antigua naturaleza. Eso es lo único que hacen, es tratar de cambiar una naturaleza antigua sin haber un nuevo nacimiento, sin la persona nacer de nuevo. Entonces, Pablo aquí lo que él quiere es enseñarnos que la cruz, el sacrificio de Cristo, nos es, diga conmigo, suficiente. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces dice Pablo, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Acá estaba Pablo en la iglesia de la gracia, vamos a decir. Y Pablo dice que había un problema. ¿Cuál era el problema? Que había diga, falsos hermanos. Dice, falsos hermanos. Espías, dice. En otra versión dice, había espías que venían ¿a qué? A espiar la libertad que ellos tenían ¿en quién? En Cristo Jesús. Puede ser, esto lo imagino yo, puede ser que usted lo imagine. ¿Viste Saulo de Tarso, que ahora es Pablo? Bueno, él está enseñando que solamente se puede tener perdón de pecados y vida eterna por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo? Sí, dice que solamente Cristo. No, pero ¿y los días que tenemos que guardar? ¿Y la circuncisión? ¿Y los mandamientos? ¿Y qué pasa con Moisés? No podemos dejar afuera a Moisés. Moisés es nuestro Dios. Moisés es nuestro rey. Moisés es nuestro maestro. Sí, está bien la sangre de Cristo, está bien el sacrificio de Cristo, pero nosotros también queremos ¿a quién? A Moisés. No lo queremos dejar fuera a Moisés. Y hoy día, cuando nosotros hablamos gracia y hablamos de este maravilloso evangelio de gracia, la gente, los pastores, ese es el problema de los pastores. Ellos dicen, ¿qué hacemos nosotros con todo lo que aprendimos durante tantos años? Si cada vez que nosotros terminamos el servicio, el que toca el piano, esa es la parte favorita de él, bajamos las luces, hacemos un llamado al altar, oramos por la gente,
la gente se cae, la gente recibe, la gente es libertada. ¿Qué hacemos con esa parte? Bueno, o es Cristo o es lo que nosotros hagamos. ¿Oramos? Sí podemos orar, por supuesto que sí, claro que sí. Pero no tiene que ver con la parte emocional, tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, ese es el problema, que estos falsos hermanos se hacían pasar por creyentes, entraban a este lugar y espiaban. A ver, vamos a escuchar qué es lo que está enseñando. Vamos a escuchar qué es lo que está enseñando este famoso Pablo. Vamos a ver qué es lo que está diciendo. ¿Y cuál es el problema de la ley de Moisés? ¿Cuál es el problema de los rudimentos? Muy bien, hermana María, que te van a reducir ¿a dónde? A esclavitud. En el momento parece bien el servicio. En el momento parece bien la iglesia. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué linda la danza! ¡Qué linda la alabanza! ¡Qué lindo cuando gritan! ¡Qué lindo cuando echan fuera demonios! ¡Qué bien! Aparentemente parece bien. Y parece que fuera de parte de Dios. Pero hoy, 2025, después de la cruz, hace 2000 años atrás, después de Pedro, después de la iglesia primitiva, después de Juan, después de Santiago, de toda esta gente, Dios toma a una persona y dice: ahora yo traigo que es mi evangelio, en el cual no hay mezcla, y aunque otros quieren reducirnos a esclavitud, nosotros, miren lo que dice acá, escuchen lo que dice esta parte, dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Por qué? Porque de repente, en la mente de Pablo, dirían: bueno, acabemos con todo esto. ¿Te querés circuncidar? Circuncidate. ¿Querés ayunar? Ayuná. ¿Querés guardar el día? Guardá. Que terminemos con esto para que no tener oposición, para que no me persigas más, para que no hablen más de mí, y para que la iglesia se llene, y que la gente, mejor, olvidemos de todo esto. Y prediquemos como todo el mundo, diría Pablo. Pero mire, ¿sabe por qué no lo hace Pablo? ¿Por qué? Dice: para que la verdad del evangelio. ¿Para qué dice? La verdad del evangelio. O sea, que en ellos estaba la verdad. En ellos sí, en otros no. Ellos no tenían la verdad. Entonces, pero, ¿parecía la verdad? ¿Parece la verdad? Cuando usted iba a la iglesia de los pactos mezclados, ¿parecía la verdad? Sí parecía la verdad. Pero diga, no era la verdad. Entonces, esa es la batalla, esa es la lucha. Porque el problema, cuando no está la verdad, usted sigue siendo esclavo. Porque la verdad te hace libre y la mentira te esclaviza. O sea, ese es el grave error y el grave problema. Y no es una situación trivial, podríamos decir. Es una situación, bueno, está bien. Si Leo quiere creer en eso, pero Jimmy quiere creer en que hay que bautizarse en agua, no hay problema. ¿Cómo? Algo ligero. Sí, algo ligero, no es algo ligero. O sea, sí, está bien, ¿querés bautizarte? Bautiza. ¿Usted, señora Yashi, quiere ayunar? Ayune. ¿Usted, hermano Aldo, quiere pelear con los demonios? Pelee con los demonios, no hay ningún problema. Yo quiero que todos estén contentos. Así podría haber dicho Pablo, ¿no? Entonces todos están contentos. Sí, la hermana María quiere ser líder del ejército de intercesión. Démosle un puesto de intercesión para que ella batalle y pelee. Cualquier cosa, si tiene alguna necesidad, hable con quién. Con la hermana María. Y ella está 24 horas ahí orando por usted, intercediendo por usted. Entonces María está contenta. Juana está contenta. Rosa está contenta. Porque tienen ahí la gente que alguien está orando por mí. Entonces, todo eso tiene que ver con ¿qué? Obras, emoción. ¿En la verdad o fuera de la verdad? Fuera de la verdad. Entonces Pablo dice: ni por un momento accedimos, ni por un momento dijimos: ok, también es Cristo más los días. No, ni por un momento accedimos para que la verdad del evangelio permaneciese en ustedes. O sea, ¿cuál es nuestra batalla hoy? ¿Cuál es nuestra guerra? ¿Cuál es nuestra lucha? En la mente.
Diga conmigo, creer correctamente. Esa es la batalla. Dígale a alguien, pregúntele a alguien, ¿en qué estás creyendo? ¿En qué estás creyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás recibiendo? O sea, es algo que el apóstol Pablo lloraba. Él lloraba por la gente. Él decía, lo digo con lágrimas ahora, porque algunos son enemigos de la cruz de Cristo. No es algo ligero, como dice el hermano, no es algo trivial, no es algo bueno, si vos querés creer esto, creés, si no, como la gente pregunta, ¿y qué hay de malo ayunar? O algunos me dicen, ¿qué hay si yo creo en la predestinación o yo creo que libre albedrío? O sea, ¿qué es lo malo? Sí, es muy malo. Porque usted, si cree en el libre albedrío, usted está creyendo que usted tiene más poder que ¿quién? Que Dios. Porque usted dice, no, yo elegí a Dios. Yo, Él no, pero yo sí, ojo, yo elegí a Dios. Pero cuando usted dice, Dios me escogió, de lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y de lo débil para avergonzar ¿a qué? A lo fuerte. Y de lo vil y lo menospreciado. ¿Quién escogió? Dios. Juan 16:15, Jesús hablando dice, ustedes no me escogieron a mí, yo os escogí a vosotros, para que lleve fruto. O sea, son cosas que parecen ligeras, pero no son ligeras, porque conforme a tu fe, será hecho. ¿Usted cree que hay demonios? ¿Cree que hay diablo? ¿Usted qué va a ver? Créame que va a haber demonios y va a ver al diablo, porque la mente es poderosa y lo va a ver. Acuérdese, Proverbio 23:7 dice, tal cual es el pensamiento de la persona, cuál es lo que piense, eso es lo que va a suceder. Por eso, todo esto que Pablo, la batalla que tenía, era lo que él enseñaba y los que otros querían introducir, para quitar las enseñanzas que enseñaba a él, porque se le ocurría a él, porque quería él, o por qué. Vamos, dígalo. Porque Dios se le había dado. Si usted lee el capítulo 1 del libro de Gálatas, el anterior, dice, a mí esto no me lo dio hombre alguno, esto yo lo recibí directamente ¿de quién? De Jesucristo. Yo no le estoy diciendo algo que lo recibí, dice Pablo, algo que Dios me lo dio a mí, yo me senté con Él, Él se sentó conmigo y hoy se lo quiero expresar a ustedes. Pero vienen falsos hermanos, vienen gente que no cree, que no sabe, que no cree correctamente y quieren echar a perder el evangelio de la verdad. Y yo no voy a permitir, dice Pablo. Y yo tampoco, never. No me voy a querer congraciar con gente que aunque estén, lo estén invitando, lo estén llamando, o estén en ciertos lugares o cierta conferencia, por decir una cosa que no es. Tiene que ser la palabra. Y es el asunto que Pablo les dice aquí. Lo voy a leer en la otra versión. Dice, 14 años después Dios me hizo ver que yo debía ir a Jerusalén. En esa ocasión me acompañaron Bernabé y Tito. Allí nos reunimos con los miembros de la iglesia y les explicamos el mensaje que yo anuncio a los que no son judíos. Luego me reuní a solas con los que eran reconocidos como líderes de la iglesia, pues quería estar seguro de que mi trabajo pasado y presente no iba a resultar un esfuerzo inútil. Tuvimos esa reunión porque hubo algunos que a escondidas se metieron en el grupo de la iglesia. ¿Para qué? Para espiarnos. Veo que la otra versión decía para espiarnos. Espero que no haya ninguno acá. Amén. Para espiarnos. Esos que dice, falsos seguidores, solo querían quitarnos la libertad que Jesucristo nos dio y obligarnos a obedecer las leyes judías. Hasta el día de hoy, el judaísmo sigue ¿dónde? Dentro del cristianismo. La iglesia son judías cristianas. Por eso usted va a ver en las redes cómo las iglesias cristianas en este momento están defendiendo ¿a quién? ¿Por qué? Porque son judíos cristianas. Pastor, pero Israel, bueno, lo dijimos el otro día, lo dijimos bíblicamente, capítulo 2 del libro de Efesios, del versículo 11 en adelante, lo dice bien clarito, que nosotros no éramos nada, no teníamos fe, no teníamos esperanza, éramos ajenos a los pactos, ajenos a las promesas, estábamos lejos, el pueblo de Israel era el escogido de Dios, nosotros no éramos,
Pero en la cruz pasó algo. ¿Cuánto dice el amén? En la cruz, por medio de su sangre, reconcilió Dios a los que estaban lejos y a los que estaban ¿qué? Cerca. ¿Quiénes estaban cerca? ¿Y quiénes estaban lejos? Nosotros. Y de los dos hizo un solo pueblo, la familia de Dios, derribando la pared que había intermedia entre judíos y cristianos. Entonces ahora no son ni judíos ni cristianos, ahora somos hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el grave problema es que los predicadores, los maestros, como dijo recién el hermano, ¿eran maestros competentes o incompetentes? Ese es el problema, incompetentes. Son maestros pero incompetentes. Entonces no te enseñan correctamente y siempre mezclaron, como dice Pablo acá, el judaísmo. Entonces, pero ni por un momento, diga usted conmigo, ni por un momento. No, esto se lo digo de verdad. O sea, no piense que lo que estamos enseñando acá está fuera. A mí me tomó 48 años de mi vida para aprender esto. 48 years of my life. Di toda mi vida para esto, para poder recibir esta enseñanza. Algunos dicen, ¿hay que pagar un precio? Sí, ministerialmente, por supuesto que sí. Me podría haber dedicado a otra cosa y estar perdido y no estar acá. Pero cuando Dios te llama, usted dice, no, yo voy a recibir esta verdad, me voy a alinear mi vida con esto, porque no tengo otra salida, es Cristo. Por eso muchos son los llamados, pero pocos somos los escogidos para dar esta palabra. Ese es otro tema. Entonces, pero hermano, usted que está mirando y a veces pone comentarios ahí de crítica, no critique. Si usted no sabe, capaz que usted, no sé, trabaja en un Londres o trabaja en un restaurante. O sea, ¿qué puedes hablar? O sea, a mí no me gusta hablar de algo que yo no sé. A los que les gusta béisbol, lo digo siempre, ¿no? El otro día mi amigo fue a ver a los New York Yankees en el Bronx. Yo le digo, ¿y vos entendés? Sí, le digo, yo no entiendo nada. Le digo, de béisbol no sé, no puedo hablar porque no entiendo nada. Pero hay gente que le gusta hablar de la Biblia y no entienden nada. Son verduleros, almaceneros, yo que zapatero. Digo, ¿qué pone a hablar? Pero cuando usted recibe, algunos quizás lo ven y dicen, ay, pero algo sé. Hermano, reciba estas verdades, reciba estas revelaciones, reciba lo bueno que Dios tiene para su vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted viva verdaderamente libre. Mire lo que dice acá. Ni por un momento nos dejamos convencer, pues queríamos que ustedes, o sea, Pablo lo decía por él, lo decía por ustedes, siguieron obedeciendo el verdadero mensaje de la buena noticia. Versículo 6, en la Reina Valera. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Pregunta número 8 de esta noche. ¿Cuáles eran los de la reputación que decía Pablo? ¿Quiénes eran los de la reputación? Los apóstoles. Era Pedro, eran las columnas de la iglesia, era Andrés, era Santiago. Santiago era hermano de Jesús, ¿no? El hermano de Jesús. O sea, toda esta gente tenía reputación, sí. Pero mire lo que dice Pablo, que esta gente, diga conmigo, nada nuevo. Nada nuevo tuvieron que comunicarle. ¿Por qué? Porque Pablo tenía el mensaje. Pablo tenía el evangelio. Pablo tenía las buenas nuevas. Si usted lee el capítulo 1 del libro de Gálatas, Pablo dice, uy, la verdad que yo estoy horrorizado de ustedes. La verdad que me siento tan mal de que tan pronto se habéis apartado para seguir un evangelio diferente del que os hemos anunciado. Mas si nosotros mismos le anunciamos otro evangelio, un ángel del cielo le trae otro evangelio que no sea esto, sea llamado anatema, sea llamado maldito. O sea, lo más importante que hay para un ser humano en esta vida es escuchar el verdadero mensaje. Eso es lo más importante que hay. El verdadero mensaje. Porque acuérdese que cuando Eva empezó a escuchar ¿a quién?
empezó a escuchar un mensaje diferente. Ah, con que Dios ha dicho, ¿no? Con que Dios ha dicho. No, lo que pasa es que ustedes ahora, si me hacen caso a mí, van a recibir el conocimiento del bien y del mal. Ahí se pudrió todo, como decimos nosotros. O sea, lo mismo hasta el día de hoy. Por eso Pablo decía, Romanos 10, 17, la fe es por el oír, y el oír, y el oír, y el oír. La palabra de Cristo. Eso es importante. Usted está sentado acá, ¿qué es lo que está escuchando? Los que están conectados, ¿qué está escuchando? ¿Qué estás escuchando? Un mensaje de mezcla, un mensaje que te dice, sí, Cristo sí lo hizo, pero si no orás, Cristo lo hizo, pero si no te portás bien, Cristo lo hizo, pero sí. Y no estamos nosotros nunca de Jesús, mi amor, nunca de este púlpito y de las plataformas, nunca el mensaje de gracia es para darle licencia al pecado. Never, nunca. Lo dijimos el otro día y lo decía Pablo, capítulo 5 del libro de Efesios. Dice, ahora que sois hijos de luz, andad como ¿qué? Como hijos de luz. El que antes hurtaba, no hurte más. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. El 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sé que llenos, controlados del Espíritu Santo. Así que de aquí nunca se va a hablar de que usted tiene una vida de libertinaje, una vida licenciosa, Dios te da la gracia, ahora vaya a disfrutar. No, no ese es el fin. El fin es, el propósito es vivir ¿para quién? Para Cristo Jesús. Ya termino, deme unos segundos más. Muy bien, hoy terminamos con el mensaje de la cruz, así que termino aquí. Dice Dios, ok, a mí pues los de reputación, o sea, esta gente, estos apóstoles, nada nuevo me comunicaron. Voy a dar un paréntesis. Por eso, that's why. Por eso, yo he batallado con predicadores de gracia que me dicen, por ejemplo, oh, estoy leyendo, lo voy a decir, no me importa, estoy leyendo este libro de Cash Luna. Y yo digo, el mismo Carlos que yo conozco, el mismo. Me dicen, sí, dice, porque habla del Espíritu Santo. Lo primero que viene a mi mente es esto. Esta gente, con todo respeto y con todo amor, a mí, Pastor Leo, nada nuevo tienen que comunicarme. Diga, a mí también. O sea, entonces usted, por más que tengan gente, por más que estén allá en el famoso California de River o de Boca o lo que fuera, por más que hablen lindo, pero nada nuevo tienen que comunicarte. Entonces, ¿me sirve o no me sirve? No me sirve. Entonces, ¿qué voy a escuchar si yo nada? Eso es lo que decía Pablo. Porque Pablo fue, escuchen, en Pablo no había orgullo. Pablo había una posición tremenda, pero no había orgullo, porque él dice, pasado 14 años, yo fui ¿a dónde? A Jerusalén, para ver si lo que yo estaba hablando estaba bien. Yo quería saber eso, dice Pablo. Pablo no fue diciendo que yo les voy a enseñar a ellos. Pero Pablo se dio cuenta, que lo que vamos a ver ahora, de que ellos no andaban conforme a la verdad. Porque es el asunto. Cuando usted empieza a escuchar mentiras. Mire lo que dice acá. Es buenísimo, esto está espectacular. A mí me encanta. Dice, versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan,
que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. El pastor Leo siempre lo va a decir, que el problema fue que a nosotros, todos nosotros del año 100 después de Cristo, después que enseñó el apóstol Pablo, muere el apóstol Pablo y el evangelio que queda pregnado es el evangelio ¿de quién? De Pedro. De Pedro. ¿Por qué? ¿Quién se encargó de traer el evangelio de Pedro? Diga, el romanismo. Ese es el grave problema de la humanidad, el romanismo. El romanismo impregnó al mundo con el evangelio ¿de quién? De Pedro. Entonces, cuando viene Martín Lutero, 1496 después de Cristo, estamos hablando 100, Pablo muere, primer siglo, Pedro muere, primer siglo, Juan muere, primer siglo, después viene el romanismo, toma todas las enseñanzas de Pedro, entonces deja la enseñanza de Pablo afuera, viene el protestantismo, Martín Lutero, que era un monje del romanismo alemán, y este Martín Lutero, ¿qué es lo que hace? Trae el protestantismo, dice más el justo, por la fe vivirá, pero queda con las ideas ¿de qué? Del romanismo, de Pedro. Entonces, gloria a Dios por estos tiempos, gloria a Jesús por estos tiempos. Es una batalla, pero yo creo que hay muchos hombres y muchas mujeres que están dispuestos a no cuidar su reputación o lo que digan, lo que no digan, o depender de las finanzas de la gente, sino depender totalmente ¿de quién? De Dios, de Cristo Jesús. Entonces, levantándose para traer esta verdad. Mirá lo que dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pablo con Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad, el problema era que estos muchachos, Pedro, Jacobo, Juan, dice que cuando estaban con los gentiles, comían con los gentiles, disfrutaban con los gentiles. Pero Pedro, en cierta ocasión, vienen la gente de la circuncisión, los judíos. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Dice que se apartaba y ya no andaba con los gentiles. ¿Por qué? Porque tenía miedo que los que estaban en la circuncisión, los judíos, lo critiquen. Entonces, ese espíritu, voy a decir, ese espíritu está ¿hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Tengan cuidado con lo de la gracia. Tengan cuidado, sí, el pastor Leo predica gracia, pero no sé, no tiene mucha gente. Me parece que algo mal debe estar. Es lo primero que transmite la gente. Ay, no, pero aquella iglesia que fui, sí, no, hay 500 personas, eso está tremendo. Ahí movemos las banderas, gritamos, vamos, pactamos, ¿no? Oramos por las casas, oramos por las llaves, oramos por los zapatos, oramos por el traje. ¡Wow! Eso es tremendo, ¿no? Eso los cielos están abiertos. Claro, y el mismo problema lo tenía ¿quién? Pablo. Pero entonces, el asunto es que Pablo le dice, cuando yo vi que Pedro se iba de los gentiles, y porque tenía temor, tenía miedo de las críticas, ¿qué hizo Pablo? Lo dejó pasar, dijo que está bien, que él haga eso. No, dice que lo resistió cara a cara. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Sabés lo que sos? Sos un hipócrita. Dígale a alguien, necesitamos más Pablo en este tiempo. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Y qué tiene que ver esto con el poder de la cruz? Que todo lo que usted haga en la religión
en esta tierra y que no tenga que ver con lo que Cristo hizo, le está sacando el poder ¿a qué? A la cruz de Jesús. Le está sacando el poder que Dios te dio, lo que Dios depositó en tu vida. Ese es el problema. Por eso el apóstol Pablo tenía este problema aún con Pedro. Y yo me imagino que Pedro podría haber dicho, pará un poquito, pará. ¿Sabés quién estuvo con Jesús? Yo estuve con Jesús. ¿Sabés quién lo vio morir en la cruz? Yo lo vi morir. ¿Sabés quién lo vio caminar sobre las aguas? Yo lo vi caminar sobre las aguas. ¿Sabés quién lo vio en el monte de la transfiguración? Yo lo vi. A mí Jesús un día me dijo, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre te lo reveló. Y ahora va a venir este tipo a decirme que soy un hipócrita. Pero el asunto que este hombre que Dios levantó para nosotros los gentiles tenía la verdad y tiene la verdad que nos hace ¿qué? Verdaderamente libre. Y esa es la verdad que hoy defendemos en la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor. Y para aquellos que están conectados, gloria, cuando dicen Abba Padre. Amén. Póngase de pie hoy, por favor. Este mensaje yo sé que es fuerte, pero tenemos que traerlo. ¿Sabe por qué tenemos que traerlo? Porque ese mismo problema existe hasta hoy día. La gente peleando con el diablo, la gente tratando de cumplir, la gente, cristianos, pasando hambre en el sentido de ayunando para recibir algo de parte de Dios continuamente. Cuando no se trata de tu esfuerzo es lo que hiciste esta mañana, lo que hiciste hoy. Otros no lo hicieron, usted lo hizo. Eso es esfuerzo. Amén. Esfuerzo a veces estar frente al televisor y decir, ¿qué pongo? ¿Una película o pongo una prédica? Es un esfuerzo. ¿Es esfuerzo? Sí. Entonces no voy a renovar mi mente. A mí me pasa. El hermano Pastor Kene me obsequió un libro, el último libro que él escribió, y lo estoy leyendo, comencé a leerlo hace unos días, y a veces no tengo ganas de leer, tengo ganas más de que estar mirando televisión o estar haciendo otra cosa, ¿no? Pero ¿qué hago yo? Digo, no, voy a leer, me voy a esforzar. Yo sé que algunos dicen, no, entonces no es un deleite. Sí, después cuando usted empieza a leer se transforma en un deleite. Para aquellos que nunca hicieron un deporte, o nunca corrieron, o nunca hicieron un deporte extremo como natación o ciclismo, son deportes que requieren mucho esfuerzo. Pero después que usted lo empieza a hacer, se transforma en un deleite. Y cuando usted termina de hacerlo, se siente tan bien, wow, tu cerebro, no, salió la serotonina, ¿qué más? Serotonina, oxicotina, ¿cómo es? Ok, todo eso. ¿Y usted cómo se siente? Todo bien, todo lo que contamina. Lo mismo, cuando usted la palabra a veces se esfuerza a llegar acá, pero después que usted sale, ¿cómo sale? Sale contento, sale renovado, sale bien, sale en seguridad, sale en certeza. Por ahí vino desganado, vino desanimado y Dios le levanta. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, nos despedimos de las redes de Facebook, nos vemos en la semana, ustedes también en TikTok. Ahí sigan poniendo sus mensajes, nos escriben y les esperamos aquí en la Iglesia de la Gracia. Jesús mi amor. Gracias y paz. Chao.